activo miembro trabajador de este sector. Es decir, no está aquí como coordinador simplemente porque es muy eficaz en el uso del cortamicrófono, sino que Gustavo es un trabajador, es un colega del sector hidrocarburos. Agradecer a Pablo que tenga la gentileza sobre todo de contarnos esto en detalle, de esta barbaridad que pretende hacer con YPF. Y refiriéndome a Capipe, nosotros como Cámara salimos en el primer minuto a sostener la recuperación de YPF. En el primer minuto, creo que fuimos, no sé después qué hicieron las otras cámaras industriales, ¿no? Y las vinculadas con el sector, pero nosotros no dudamos en ese momento de que era una medida imprescindible. Muchos de los que estamos en el sector era una medida que la esperábamos y que la queríamos siempre. Es decir, somos los que no quisimos la privatización. Nosotros somos los que nos opusimos a la privatización de YPF y Gas del Estado, ¿no? YPF y Gas del Estado hoy se habla de incubadoras, de empresas, ¿no? Este país está desarrollado industrialmente y territorialmente y socialmente gracias a YPF y a empresas como Gas del Estado o Agua y Energía. Nosotros en nuestra Cámara teníamos una consigna y que seguimos manteniendo, es que la renta de los hidrocarburos debe apalancar el desarrollo industrial. Es decir, nosotros no vemos a YPF como una empresa más, como una empresa que tiene que recortar gastos para ser más eficiente. Entonces, dicen, bueno, si los perales no tienen el mismo rendimiento que Loma Campana, afuera con los perales, ¿no? Sin pensar en lo que ha significado YPF para la sociedad de Santa Cruz, del norte de Santa Cruz, donde están los perales y los otros yacimientos, ¿no? Esa visión social de desarrollo industrial no la tiene esta gente. No la tiene y no la quiere tener. No son errores lo que cometen. Esta gente no está cometiendo errores, está siguiendo un plan. Pablo habló de que ojalá que no sea este señor de apellido, el promotor de chistes de vestuario, embajador de los Estados Unidos. Yo diría que la verdad que no interesa el nombre, aunque sea un nombre interesante para los chistes, sino que lo que tenemos que observar que es una política, es parte de lo que él mencionó ayer, es muy interesante, porque es parte de una política, de la geopolítica de los Estados Unidos, del papel que nos tienen asignado. Hoy yo me atrevería a decir que lo que tenemos no es un gobierno nacional, sino lo que tenemos es una administración colonial. Y ayer se expresó un funcionario como un virrey. Es esa la política que nos tienen designado para nosotros. En esa política, en esa visión geopolítica que tiene que ver con la apropiación de nuestros recursos, en particular los hidrocarburos, no tiene lugar una empresa como YPF. La YPF que a nosotros nos gusta, la YPF que nos gustó, la YPF con la que nosotros colaboramos del 2012 hasta el 2015, incluso un poco después también, que es una empresa que nosotros la vemos como desarrolladora de tecnología, es una empresa con implantación territorial y desarrollo sectorial, es una empresa que va por la soberanía hidrocarburífera, va por la soberanía de los recursos naturales. Entonces, esa YPF no cabe en los planes que tiene esta gente, que son, la verdad, le debemos agradecer la sinceridad al manifestarlo de una manera tan clara. Se van a apropiar, quieren apropiarse de nuestros recursos, no quieren ninguna competencia y hasta son capaces, como bien dijo Pablo, de pretender que ellos deciden la política exterior de Argentina cuando lo sabemos que es el presidente el encargado de las relaciones exteriores de la República Argentina. Los recursos naturales, como también bien dijo Pablo, son estratégicos, son en especial los que tienen que ver con la energía son especialmente estratégicos. Y son o compañías estatales, o en el caso de Estados Unidos, son compañías privadas, son compañías que están imbricadas con el profundo poder industrial de los Estados Unidos y en el fondo de las cosas, las decisiones sobre políticas energéticas las termina tomando el Pentágono
y las termina tomando la Secretaría de Energía, no las termina tomando ni el mercado ni las empresas. Porque las empresas no están en contradicción con los objetivos políticos de la industria de los Estados Unidos. Hay una buena anécdota respecto a esto, que fue cuando estaban haciendo como ahora las sesiones del Senado para elegir o para confirmar, creo que era, no recuerdo bien si era el secretario de Defensa o el secretario de Estado, que es el canciller de Estados Unidos, de la presidencia de Eisenhower. Lo proponen para ese cargo a Wilson, no recuerdo su nombre de pila, que había sido histórico CEO de la General Motors, ¿no? Entonces le preguntan en el Senado si él, en un caso como secretario de Estado de Defensa, tuviera que tomar una medida que fuera en contra de los intereses de la General Motors, si la tomaría. Y él dijo que absolutamente sí, pero que no se le ocurría ninguna medida que beneficiara a los Estados Unidos y no beneficiara a la General Motors. Y al revés también, no hay ninguna medida que beneficie a la General Motors y no beneficie a los Estados Unidos. Esa lógica hace que, si bien ellos tienen empresas privadas manejando el sector de hidrocarburos, funcionan como si fueran un gran conglomerado estatal y por eso invaden países por esos hidrocarburos. O hacen estallar gasoductos como hicieron con el Nord Stream 2 de los rusos hacia Alemania. Es decir, abandonar el control estatal de los recursos naturales y en particular de los hidrocarburos implica reconocer que uno es una colonia y que no tiene aspiraciones a ningún tipo de desarrollo industrial, tecnológico, ni de ningún otro tipo. Una cosa que a mí me gustaría mencionar, porque debo decirlo con sinceridad, fuimos muy críticos durante todo ese tiempo, obviamente de las privatizaciones, pero también de la Constitución Nacional del 94, que le sacó el control de los recursos naturales al Estado Nacional y se los entregó a las provincias. Eso a nosotros nos parece que ha sido un gran error, porque eso, sumado a la privatización, hace que el poder ahora de negociación sea el de un gobernador contra una gran empresa, por ejemplo, y no del Estado Nacional con una gran empresa. Y que en un futuro que a mí lo pienso como una pesadilla, pero que deberíamos, compañeros, pensarlo, que tiene que ver con una posible balcanización de Argentina, si no logramos revertir esto, estaríamos otorgándole excusas a muchos gobernadores que se piensan como emires cataríes o sauditas, ¿no? Así que habría que pensar muy bien. Yo sé que es un tema difícil, sobre todo Pablo ahí siendo un representante de una provincia petrolera, pero seguramente esto lo discutiríamos, pero la verdad que en una futura renovación de la Constitución Nacional, que todos estaremos de acuerdo que ya es extremadamente necesaria, ese tema hay que volverlo a discutir. Ese tema hay que volverlo a discutir. Con la recuperación estamos completamente de acuerdo. Con el proceso subsiguiente, incluso nosotros como Cámara colaboramos mucho con la gestión en su momento de Galucho, y luego yo ya no estaba como presidente cuando Pablo fue presidente de YPF, pero siempre estuvimos muy cercanos, y sobre todo en eso que tiene que ver con el desarrollo de proveedores. Hemos trabajado mucho por esto de que YPF fuera un motor de desarrollo de proveedores y de tecnología, de industria nacional y de sustitución de importaciones. Hay un tema dos temas más quisiera en la hora y media que me toca todavía tocar, ¿no? Y que tienen más que ver con el futuro. Imaginemos que esto que está pasando es una pesadilla y que mañana nos despertamos y fue una muy fea pesadilla, y que, bueno, tenemos un gobierno que al menos no tiene a psicópatas y a timbiadores dirigiendo los destinos del país, ¿no? Bueno, entonces tenemos que pensar cuál sería, y es un poco el título de esta charla, la YPF que necesitamos, y yo, más que hablar de YPF, hablaría de cuál es la política energética que necesitamos.
Y acá, más que hablar de, ya lo digo, de esto que por un momento pensemos que es una pesadilla, me gustaría hablar de algunas discusiones que incluso tuvimos con los propios durante el gobierno 2019-2023, ¿no? Que tiene que ver con la idea de muchos de nuestros economistas, muchos de los cuales quiero, respeto y admiro, que tiene que ver con que los hidrocarburos son una tabla de salvación para el problema que tenemos con los dólares. Como bien dice Cristina, tenemos una economía bimonetaria y el dólar es lo que termina definiendo buena parte de la economía en la Argentina. Entonces, el control de los dólares es fundamental y disponer de dólares es fundamental. Bueno, hay toda una tendencia dentro de muchos de nuestros amigos de decir, bueno, exportemos, y una vez que logramos solucionar estos problemas macroeconómicos, vamos a poder ir por el desarrollo industrial e incluso por la distribución del ingreso. Porque yo lo he discutido con algunos muchachos que incluso han sido ministros, cuando nosotros hablábamos de que estábamos mal, ¿no? La gente estaba mal y que necesitaba dinero en los bolsillos, decía, bueno, no, primero hay que arreglar la macroeconomía, hay que crecer, hay que desarrollar, hay que exportar y después distribuimos el ingreso. Nosotros decíamos que eso no estaba bien. Entonces, estuve viendo un estudio que hizo que yo después lo puedo compartir, un estudioso y un grupo que se dedica a estos temas de gas y petróleo, de energía, en donde hicieron cuentas, en definitiva, de cuáles han sido los saldos que le han quedado a la Argentina, netos, en dólares, a partir de la exportación de hidrocarburos, ¿no? Y la verdad que no es bueno. Hace una cuenta en 20 años y la cuenta da que prácticamente no quedaron dólares en Argentina. A pesar de que en esos 20 años se exportaron por alrededor de 40.000 millones de dólares. ¿Por qué no quedaron esos dólares en Argentina? Por una estructura que tiene nuestra economía, que tiene que ver con qué hacen las empresas con los dólares. Entonces, ellos muestran 4 mecanismos, que los conocemos, pero muestran los números. Entonces dice, bueno, cuando no había cepo, por ejemplo, en los años, ¿no? En los años de la dictadura kirchnerista, que no había cepo y que podían girar dividendos, los dólares se fueron como giro de utilidades y dividendos. Cuando por cuestiones lógicas hubo que poner restricciones a ese giro de dividendos, la pérdida de divisas se va por servicios. No, ni fletes ni seguros. Gustavo conoce muy bien todos estos temas. ¿Cómo hacen las compañías para llevarse dólares? Contratan servicios y están pagando algo que en realidad no tiene que ver con ese servicio, ¿no? En realidad es una ilusión, pero es una manera de llevarse dólares. Otra manera que tienen es directamente, como dicen los economistas, para no hablar de fuga, hablan de formación de activos externos. Se hacen de los pesos, compran dólares por donde lo pueden comprar y se los llevan. Y finalmente tienen otra manera, que es el pago de intereses, porque hacen préstamos intracompañía. Esto no es solo algo que hacen en el sector hidrocarburos, sino que se hace en casi todos los sectores importantes exportadores, que la misma compañía toma un préstamo de la casa central y luego esos dólares vuelan como pago de capital y pago de intereses. Bueno, con esos mecanismos, en 20 años, en realidad no nos quedaron dólares netos de la exportación de hidrocarburos. Es decir, que si no cambiamos el modelo de comercio exterior a futuro, por más que exportemos, como dice Marín, 30.000, 40.000 millones de dólares, esos millones de dólares no van a estar acá ni para el desarrollo industrial, ni para que la gente viva mejor, ni para que podamos hacer caminos, no van a estar acá. Ni siquiera van a estar para pagar la deuda externa. Es decir, la deuda externa la vamos a tener que seguir pagando, sacándolo no sé de dónde, dólares, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso, me parece que es una discusión que se debe en nuestro espacio y que tiene que ver con el control del comercio exterior. Porque también, y yo esto lo señalaba entre mis compañeros, digo, si nosotros tenemos un sector exportador sojero, al que le tenemos que andar pidiendo por favor
por no decir otra cosa, pensando en el embajador propuesto, que liquiden los dólares. ¿Por qué el sector de hidrocarburos o los empresarios de las empresas privadas de hidrocarburos van a tener un comportamiento diferente? ¿Por qué ellos sí van a liquidar los dólares al precio que nosotros necesitamos que liquiden los dólares? ¿Por qué ellos no se van a sentar también sobre, no los silobolsas, sino sobre sus oleoductos y sus gasoductos, y van a decir, no, si el dólar no vale tanto, yo no lo liquido? Entonces, como espacio, nos debemos una discusión de cómo debe ser el control del comercio exterior. Yo, discúlpenme, no sé si lo sabían, soy peronista, y la verdad, pienso en el control del comercio exterior, en una recuperación. Yo sé que es dificultoso porque necesita mucho poder político, pero si nosotros nos queremos presentar como una opción de gobierno que venga a solucionar de raíz los problemas de Argentina, una de las cosas que me parece que vamos a tener que poner en discusión es el control del comercio exterior. Y lo digo como exportador. Yo lo que fabrico también exporto. Y la verdad que yo no digo que son mis dólares. Yo lo que necesito son los pesos equivalentes a esos dólares, ¿no? Y no quiero que sea una cajita que diga Sergio en algún lado, no. Esos dólares tienen que entrar al país y tienen que servir para el desarrollo, para las importaciones necesarias, lo que sea. El otro tema que me parece que hay que discutir es el de la transición energética. A mí me parece que cualquier discusión que incluya a la YPF nacional, recuperada, de nuevo atendiendo a todos los yacimientos, ¿no? No solo a los que le dan plata en la visión de Tecpetrol, tiene que estar incluida, algunos soñamos con una gran empresa nacional de transición energética. La transición energética es algo inevitable, viene. Y nosotros tenemos uno de los vectores más importantes para la transición energética, que es el gas natural. Que hay una coincidencia a nivel mundial en que el gas natural es un escalón para llegar a un esquema más sostenible desde el punto de vista ambiental que otra fuente de energía como el petróleo o el carbón. Esa transición energética implica el desarrollo de tecnologías, implica el uso de fierros. Esa transición energética nosotros la podemos hacer con los fierros importados o con los fierros nacionales. Esa transición energética nosotros la podemos hacer con políticas dictadas por nuestros intereses o por las políticas dictadas desde el norte. Está claro que hoy todo lo que se habla de transición energética y muchas de las iniciativas de transición energética y muchas de las políticas de transición energética están diseñadas en el norte y que están muy bien para los intereses del norte. Como bien dijo Pablo, nosotros no tenemos por qué preocuparnos en que nos señalen como contaminantes, porque no lo somos. Porque no lo somos. Entonces, una política de transición energética debe ser diseñada desde nuestros propios intereses. Si queremos usar carbón, usaremos carbón, usaremos petróleo hasta donde podamos usar petróleo, utilizaremos mucho gas natural y le sumaremos otras fuentes de energía. Pero aparte, toda la parafernaria técnica de desarrollo y de aparatología que se necesita en electrónica de potencia, en aerogeneradores, en nuclear, tiene que ser desarrollo nacional. Y para eso se necesita una política. Este gobierno con el que estamos metidos en esta pesadilla no tiene ni va a tener. Nosotros, me parece que como espacio, tenemos que salir a tener una propuesta o a mostrar una propuesta agresiva en este sentido. Tenemos que mostrarle a la gente esto. Tenemos que mostrarle a la gente que en el mundo se invaden países por el petróleo y por el gas. Se matan personas por el petróleo y por el gas. Se hacen estallar gasoductos y los principales funcionarios se ríen. Ustedes habrán visto la entrevista de Carson con Benson, que es el secretario del Tesoro, donde hablan de sí, estalló el gasoducto, parece que fueron unos pescadores noruegos y se ríen. Se ríen de un atentado terrorista por el recurso, y que no era novedad porque ya lo habían advertido. Trump les había advertido que estaban comprando demasiado gas ruso y que eso estaba mal. Advirtieron hasta que le reventaron el gasoducto. Nosotros eso se lo tenemos que contar a la gente. Tenemos que volver a hablar de estas cosas. No tenemos que tener miedo a hablar de estas cosas, aunque nos tilden de
que nos quedamos en el 45, o que estamos locos, que el mundo no es así. No, el mundo funciona así. El mundo funciona y la geopolítica manda esto. Los recursos estratégicos los controla el Estado, las tecnologías estratégicas las controla el Estado, e incluso aquellas que no son estratégicas. Nosotros, algunos decimos que leímos a Mariana Mazzucato antes de que Mariana escribiera, porque muchas de las cosas que dice Mariana acerca de la participación estatal en los desarrollos tecnológicos más importantes es histórica, ¿no? Pero, y bueno, y ella pone un montón de ejemplos, como el iPhone, obviamente, el GPS, todo lo que ya sabemos. Y yo un poco cansado de eso, ahora utilizo otros ejemplos. Entonces digo, todos conocemos el BW40, ¿sí? Todos usamos el BW40 para aflojar un tornillo, esas cosas. Ese es un desarrollo del ejército de los Estados Unidos. Los tipos tenían un problema de corrosión en los silos de misiles. Entonces contrataron a una empresa y le dijeron, solucionenme el problema de corrosión. Entonces los tipos probaron uno, probaron otro, y cuando llegaron a la prueba número 40, que funcionó, lo llamaron Water Displacement 40, desplazador de agua 40. Fue un desarrollo impulsado por el ejército de los Estados Unidos, que solo 5 años después fue comercial. El principio activo del OFF es un desarrollo de un tipo de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos para el que tomó el ejército de Estados Unidos. Porque como ellos tienen que ir a buscar recursos naturales a lugares con mosquitos, necesitaban algo así. Entonces, eso hay que hacérselo entender a la gente, porque a la gente le han metido en la cabeza que todo el desarrollo que tienen y que usan todos los días, esto que estamos usando nosotros, lo ha hecho el mercado. Y la verdad que el mercado no lo ha hecho. Tenemos que salir a esa discusión, tenemos que proponer una gran política energética que incluya a lo nuclear, hidrocarburos, renovables, hidroeléctrico, y tenemos que decir que nosotros queremos hacer otra cosa que está 180 grados de lo que está haciendo este gobierno de pesadilla. Muchas gracias, Sergio. Lo que pasa es que Mariana Mazzucato no sabía que era peronista ella, pero es peronista. Una cosita, cuando ustedes conocen la anécdota que cuando Macri era presidente, Mariana Mazzucato lo visitó y tuvo una charla con él. Cuando salió lo que dijo Mariana Mazzucato no entendió nada.